Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua de Jehová Dios de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Diga conmigo: al modo que está escrito. Avivamiento, amados, es volver a la voluntad de Dios que está escrita. No tenemos que andar adivinando, ¿qué será lo que debo hacer? No estaban haciendo lo que el libro dice. Y avivamiento era volver a hacer lo que el libro dice. Así de sencillo. Dice: fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, vuélvanse a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No sean como sus padres y como sus hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó en desolación, como ustedes ven. No endurezcan pues ahora su cerviz con sus padres, sométanse al Señor. Porque nuevamente, avivamiento, ¿qué es? Es volver a vivir para hacer la voluntad de Dios. Eso es un avivamiento. Dice: sométanse al Señor y vengan a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre. No, pero yo puedo buscar a Dios donde yo esté. Pues no. Pero yo le pido a Dios, ¿verdad? Y donde quiera que yo ande. Pues no, es que uno no pone las condiciones. Obediencia implica que alguien más pone las condiciones, no yo. Y si yo soy el que pone las condiciones, pues por lo menos necesito ser honesto y reconocer: yo estoy haciendo lo que yo quiero, no estoy obedeciendo. Pero avivamiento es un renovar o un recuperar de la obediencia a Dios. Dice: porque si ustedes se vuelven al Señor, dice, no endurezcan pues ahora su cerviz como sus padres, sométanse al Señor y vengan a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre, y sirvan al Señor su Dios. Y el ardor de su ira se apartará de ustedes. Porque si ustedes se vuelven a Jehová, sus hermanos y sus hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová su Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de ustedes su rostro si ustedes se vuelven a Él. O sea, estaban pregonando un llamado a volverse al Señor. No un llamado al éxito, no un llamado al matrimonio armonioso, no un llamado a cómo prosperar en esta vida. Era un llamado a vuélvanse al Señor, a servir al Señor. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, que es el norte de Israel, pero se reían y se burlaban de ellos. Cuando el Espíritu nos mueve a volver a Él, no esperes que todo el mundo te va a aplaudir. Con todo eso, algunos hombres de Aser, una de las tribus del norte, de Manasés y de Zabulón, se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová. Y se reunió en Jerusalén mucha gente. Eso es lo que ya está sucediendo. Mucha gente. ¿De qué edad tenía el rey? 25 años. Déjeme le digo algo, porque la pastora me dijo hoy: es que se trata de jóvenes. Es que le digo, Dios solamente llama jóvenes. Solo que hay gente que con los años no envejece. Su cuerpo envejece, pero ellos no. Pero Dios no trabaja con gente avejentada. Dios trabaja con jóvenes. Y si tú quieres ser parte de lo que Dios quiere hacer, tú necesitas entender que te está llamando a ti. A los jóvenes en cuerpo, ni siquiera lo duden. Pero a los que tenemos más años, salte de tu vejez. Deja de usarla como razón para vivir como vivas. ¿Sí? Es que mis responsabilidades, Dios solo llama a jóvenes. Simón, Pedro, Juan, Jacobo, Mateo, todos eran hombres entre los 20 y 30 años de edad. Algunos de sus discípulos principales, como Juan, se calcula que tendrían unos 16, 17 años de edad. ¿Sí? Los estadios no se están llenando de gente grande, se están llenando de gente joven, y aquellos que permanecen jóvenes a pesar de sus canas.
aquellos que permanecen jóvenes en su espíritu y en su respuesta hacia el Señor. ¿Me está captando? ¿Sí? Porque la tendencia con los años, los cuales yo tengo algunos, es acomodarse. Pero el reino de los cielos es disruptivo. El acomodamiento no es parte de ello. Cada vez que el Espíritu Santo viene, cosas se remueven. Cuando Dios vino en forma de hombre, no vino como un hombre de 65 años. Vino como un hombre de 30. Cuando se manifestó a Israel, era un hombre joven. Repito, no es que Dios nos excluya a los que tenemos canas, si las canas solo están afuera. Pero si las canas ya están adentro, entonces no hay mucho lugar para nosotros, porque nosotros mismos pues no nos queremos adaptar. El joven, una de sus virtudes es que es adaptable. Bueno, a menos que ya se haya hecho viejo por dentro, porque también he conocido jóvenes que ya están viejos por dentro. El asunto es que este rey joven está cambiando totalmente la experiencia de su nación. Y fíjense lo que pasa. Versículo 15. Entonces dice, ¿dónde estoy? Perdón, desde el 14. Y levantándose quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso y los echaron a la basura, al torrente de Cedrón. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, porque aparentemente ellos sí estaban bastante acomodados, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa del Señor. Y tomaron su lugar en los turnos de costumbre, conforme a la ley de Moisés. ¿Conforme a qué? A lo que está escrito. A veces estamos, ¿qué será la voluntad de Dios? Aquí está escrita lo que aquí dice. Y dice cosas muy concretas. Dice, y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de mano de los levitas, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos, porque normalmente la Pascua la sacrifica el padre de familia, no la sacrifica un sacerdote, ¿sí? Pero la sacrificaban ellos, dice, por todos los que no se habían purificado, para santificarlos a Jehová. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés, las tribus del norte, y de Isaacar y Zabulón, más al norte, no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Pero Ezequías oró por ellos diciendo, Señor, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, a Jehová el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. No lo hicieron exactamente, pero no es porque ellos venían en mal plan, sino porque no tenían ni conocimiento ni habían tenido tiempo para hacer los rituales de purificación necesarios para celebrar la Pascua. Y Ezequías, que era el que estaba promoviendo todo esto, intercede por ellos y Dios interviene y los sana. Dice así: los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo. Alguien diga conmigo, grande gozo. Y glorificaban a Jehová todos los días los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová, y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Yo me acuerdo cuando primero se destapa el Espíritu Santo en Tecorichi. Había gente que caminaba 16 horas para venir a la reunión. ¿Usted cree que podíamos darles una reunión de 1:30? Habían caminado 8 horas el sábado, durmieron en una cueva, caminaron 8 horas al día siguiente para llegar a la reunión a las 11 de la mañana, o sea que habían empezado a las 3 de la mañana. ¿Usted cree que íbamos a hacer una reunioncita? Claro que no, la reunión tenía que durar horas y horas, porque para eso habían venido. Pues esta gente duró 7 días, y no conformes con los 7 días, dice, porque Ezequías el rey de Judá había dado a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas, pero dice, se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas y toda la multitud que había venido de Israel, asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón
Salomón, 250 años atrás, no se había hecho cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas puestos en pie bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario. Y eso es el objetivo de un avivamiento, que el cielo se abre y nuevamente Dios nos oye. Dice, Dios siempre nos oye. No se engañe. No trate de usar positivismo para nulificar las cosas que la Biblia dice. Dios no los estaba oyendo hasta este momento. Queremos un despertar espiritual. Desesperadamente queremos despertar espiritual. Nosotros hemos visto cosas suceder que no tienen explicación más que una intervención de Dios. Necesitamos que eso vuelva a ser la norma de nuestro caminar. Déjeme, le leo algo adicional aquí. Capítulo 31, verso 1. Hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado ahí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín. Se fueron y destruyeron todo lo que representaba la infidelidad al Señor. Y eso no solamente son imágenes de bulto. Hay muchos otros tipos de ídolos que nosotros tenemos en nuestro corazón. Muchos otros vicios de cosas a las cuales miramos y con esas nosotros nos identificamos. Pero un pueblo avivado destruye todo aquello que nada tiene que ver con el Señor. A mí me tocó, yo recuerdo, ya son 25 años, Congreso de Avivamiento en Puebla, y a mí me tocó la clausura del Congreso y había, 3-4 mil gentes ahí, lleno de pastores, etcétera, y Dios me había hablado muy fuertemente al respecto, y yo me subo a la plataforma así, no sabiendo nada, solo sabiendo que Dios estaba ahí presente, y Dios me llama, me marca a hacer un llamado a todos los que habían entrado con trampa al Congreso, porque entran 5 y luego 4 se cortan la pulsera que les ponen, y uno sale y se la pone a otros 4 con un tape, y luego todos entran mostrando la pulsera, y luego vuelve a salir y se trae, y 20 o 30 entran habiendo pagado 5 entradas. Todo por obtener la bendición. Aleluya. ¿Sí me entiende? Y los llamé a pasar al frente, empezando con los pastores que habían hecho eso. Y se dejaron venir por docenas y luego cientos al frente, a tirarse al suelo a pedirle perdón a Dios por lo hipócrita que eran. Y luego hice un llamado a todos los que traían consigo diferentes cosas inmorales en sus carteras, a todos los jóvenes que traían preservativos en sus carteras. Si usted no sabe lo que es un preservativo, qué bueno, pero los que saben, y empiezan a pasar los jóvenes y a aventar droga, polvos, preservativos en la plataforma, y se llena la plataforma de eso. No piense usted que porque estamos en un edificio cristiano, eso significa que estamos nosotros conectados con Dios. ¿Me entiende? El reino de los cielos es ya de veras, familia, y sus resultados son magníficos, son maravillosos. Justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Pero no podemos sustituirlo, o no podemos nosotros simplemente tratar de decir qué bonito, y no es así. Me voy a saltear toda la siguiente sección donde Ezequías restablece todo el suministro y toda la provisión para los ministros. Parte de la razón que no hay ministros en la casa de Dios es porque el pueblo de Dios no toma la responsabilidad de sostener a sus ministros. La mayoría de los ministros, como yo, en toda la república, somos bivocacionales. ¿Qué significa eso? Que tenemos otras fuentes de ingresos, ¿sí? O sea, que nuestro sostén no viene de la iglesia principalmente.
Y así le estoy hablando de Ernesto Alonso en Puebla, así le estoy hablando de un Fernando Sosa por años y años y años, y así le estoy hablando de los doctores Pardillo con su práctica de dentistas y 1000 otros pastores. Mi gran amigo Alejandro Bojorquez en Tabasco, y así por el estilo. Todos pastores bivocacionales. ¿Por qué? Porque la iglesia no toma la responsabilidad que debe tomar de sostener a sus obreros. Y no se lo digo como un reclamo, se lo digo como algo que le está perjudicando a usted. Y Ezequías, bajo un espíritu de avivamiento genuino, una de las primeras cosas que hace después de limpiar todo es restablecer el cuidado de los levitas y de los sacerdotes. Dice, para que se dedicaran a la ley del Señor. Lo que les leyó mi esposa acerca de los montones que traían, pero dice, traían los diezmos para que se dedicaran a la ley de Dios. Está en el capítulo 31, verso 4. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y el pueblo respondió de manera increíble. Pero me voy a saltear hasta el final de una porción que les quiero leer, que la tengo aquí en letras grandotas, en el capítulo 31, versos 20 y 21. Dice, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. Le voy a volver a leer esto. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Fue prosperado, no era su objetivo, pero siempre sucede. Lo hizo conforme a la ley, conforme a los mandamientos, buscó el rostro de Dios, lo hizo de todo corazón, pero dice, ejecutó lo bueno. Ejecutar tiene que ver con acción. Ejecutó lo bueno, lo recto y lo verdadero. Y déjeme le hago una pregunta, porque dentro de la descripción de quiénes somos nosotros, Jesús dio la primera en lo que conocemos como las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas están divididas en 2 secciones, 4 y 4 bienaventuranzas y luego una general. Las primeras 4 terminan con bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y mi pregunta para ustedes, si usted tiene hambre y sed de ejecutar lo bueno, lo recto y lo verdadero. Si eso es lo que te mueve, si eso es lo que te quita el sueño, si eso es por lo que tú oras. O nada más estás orando para que Dios te saque de la situación en que estás.